Pero ahora surge otro problema. En ese caso, ¿significa que una persona que ha sido perdonada por sus pecados y que es salva ya no comete ningún pecado? Sí comete pecados. ¿Qué sucede entonces? Pensemos en este problema. Vayamos a 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no está en nosotros. Veamos lo que dice aquí. Estas palabras están dirigidas a las personas salvas. Si pecamos, debemos confesar nuestros pecados. Por supuesto, si las lágrimas llegan a sus ojos, lloran, pero hay una diferencia entre confesar y rogar por el perdón de sus pecados. Si solo confesamos con honestidad nuestros pecados ante Dios, Dios nos perdona. Por supuesto, básicamente ya han sido perdonados por estos pecados. Volveremos a pensar en ello en un momento. Veamos ahora el capítulo 2, versículo 1. Mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. Mis queridos hijos, se refiere a las personas que son salvas. Al leer esta carta, como personas salvas, se nos pide, de ser posible, no pecar. Escribo estas cosas para que no pequen. Pero para nosotros es imposible no pecar en lo absoluto. Por ello dice, pero si alguno peca, si algún salvo peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. Entonces, incluso ahora, el Señor está dando ofrendas en el lugar santísimo como el sumo sacerdote, por los pecados que cometemos después de la salvación. Así que, aún ahora, Jesús está abogando por mí ante Dios, por los pecados que he cometido. Esto no significa que seremos juzgados o que tendremos que ir al infierno por esos pecados. No es así. Los pecados que cometemos después de ser salvos, aunque vivimos nuestras vidas guiadas por el Espíritu Santo, debido a que aún tenemos la naturaleza del pecado en nuestra carne, debido a esta naturaleza pecaminosa, terminamos cometiendo pecados. Pero pese a eso, cuando pecamos de nuevo nuestras conciencias se turban a causa de esos pecados. Pero ya que incluso ahora el Señor es nuestro intercesor ante Dios, esos pecados no nos llevan a la destrucción, ni al juicio. Pero hay algo que debemos enfrentar. 1 de Corintios capítulo 11. Leeré desde el versículo 30. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Veamos lo que dice aquí. Primero pensemos en el versículo 32. Dice, para que no seamos condenados con el mundo. Si somos condenados con el mundo, vamos al infierno. Ese es el juicio. Pero dice, nos disciplina. Cuando un hijo hace algo malo contra su padre lo reprende para hacerlo consciente de su pecado. Eso es disciplina. Ser disciplinado no significa ser enviado al infierno. Pero puede suceder algo que afecte su carne. Lo dice muy claramente, ¿no es así? Repitan después de mí. Para que no seamos condenados con el mundo. Cuando dice que el mundo será condenado, se refiere a que el mundo será juzgado y enviado al infierno, es decir, todas las personas que no son salvas. Pero debido a que nosotros somos salvos, no seremos condenados con el mundo. No obstante, después de ser salvos, los pecados que cometemos son acciones de la carne, por lo que nuestra carne debe ser disciplinada. ¿Cuál es esa disciplina? Veamos el versículo 30. Por eso hay entre ustedes muchos débiles, personas que son físicamente débiles y enfermos. Incluso varios han muerto. Sí, incluso habla de la muerte. Una cosa que necesitan saber. ¿Acaso una madre reprende a su bebé por ensuciar su pañal? No lo hace. No se disciplina a los bebés. Y en nuestras vidas de fe es igual. Los pequeños bebés que recién son salvos no son disciplinados. Ya que crece un poco su fe, es que son disciplinados. Esta disciplina es una señal de amor. Entonces,
Volverse débiles es una forma de disciplina, y enfermarse es otra forma de disciplina. Incluso la muerte es disciplina. Hablaré un poco más al respecto adelante, pero esa también es una clase de disciplina. Cuando el negocio de una persona quiebra, necesita reflexionar. Si a una persona le ocurre un accidente, necesita reflexionar. En el curso de nuestras vidas de fe, después de ser salvos, todo lo que nos sucede puede ser una especie de disciplina. No puedo profundizar en esto. Pero a veces somos disciplinados, aunque no hayamos pecado. Existe este tipo de castigo disciplinario, entonces termina en disciplina. No somos condenados. Vayamos a 1 de Corintios capítulo 5. 1 de Corintios capítulo 5. 1 de Corintios capítulo 5 versículo 1. Es ya de dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber, que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Cuando dice entre ustedes, quiere decir entre los creyentes en la iglesia en Corinto. Cuando la Biblia habla de los creyentes en la iglesia en Corinto, se refiere a personas que son salvas. Había personas que eran salvas pero que seguían cayendo en inmoralidad sexual. ¿Qué tipo de inmoralidad sexual era esta? Cuando aquí menciona a la esposa del padre de una persona, se refiere a su madrastra. Entonces, esta persona cometió un pecado sexual con su propia madrastra. La región de Corinto está en Grecia. Entre los creyentes de la iglesia en Corinto, esta persona salva no creyó que esta cuestión fuera preocupante. Y entonces, este hombre cometió el pecado de dormir con la esposa de su padre. Este es un pecado terrible. ¿Y qué le sucedió a esta persona? Veamos el versículo 5. Entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su carne. Desde el momento en que somos salvos, estamos bajo la protección de Dios. Estamos bajo la protección absoluta de Dios. Pero si nunca lo escuchamos y hacemos lo que nos place, entonces Dios nos abandona. Y si una persona es entregada a Satanás, muere inmediatamente. Las personas que no son salvas no mueren así. Pero si las personas que son salvas son abandonadas, tan pronto como sean entregadas a Satanás, morirán. Así que si ven aquí, dice, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces, el espíritu de esa persona salva resucitará cuando el Señor regrese. Por supuesto, será resucitado en la carne. Así que, hay disciplina que incluso puede conducir a la muerte. Esta no es una condena por el pecado, es un tipo de disciplina. Pero, en cuanto al perdón de nuestros pecados en nuestros espíritus, ese es perfecto. No es algo que desaparece después de un tiempo. No es algo que se anule. Pero si pecamos, somos disciplinados. Y hay disciplina que incluso puede provocar la muerte. Una persona salva no debe pensar que, por ser salva, puede vivir pecando como le plazca. Entonces, con respecto a los pecados que cometemos después de la salvación, hay disciplina que incluso puede provocar la muerte. Pero nuestra salvación en sí no puede desaparecer o ser borrada. Eso no es posible. No hay manera en que el perdón de pecados que hemos recibido pueda ser anulado. Así que, la salvación que hemos recibido es perfecta. Es un perdón perfecto de los pecados. No es un perdón que desaparece después de un tiempo.